Y grupos de vecinos de la ciudad argentina de Rosario de la Frontera rastrean desde hace varios días a un extraño y peludo animal de unos 2 metros de altura, poderosas garras y afilados colmillos que tiene aterrorizados a los vecinos de la zona. Este desconocido ejemplar, en el que algunos testigos han visto rasgos humanos, ha devorado caballos y ha intentado atacar a jóvenes que le han visto correr sobre 2 patas, dando ensordecedores aullidos. Ocurría la semana pasada. La actualidad informativa en ocasiones nos ofrece noticias como estas. Extraños animales causan durante un tiempo terror entre la población para posteriormente desaparecer de la misma forma en la que llegaron. La criptozoología es la rama de la ciencia que se encarga de perseguir la verdad de estos hechos. Gracias a los auténticos aventureros que la componen hemos podido comprender que compartimos este planeta azul con criaturas de las que aún no sabemos nada. Auténticos monstruos atrapados en el tiempo. Esta noche, en Milenio 3, viviremos una investigación con 2 de los más importantes criptozoólogos españoles. Y 34 minutos de la noche, esto ya es Milenio 3 y aquí está este equipo: Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, este que os habla Iker Jiménez, y en los mandos técnicos Antonio Bravo, Javier Rodríguez. Lo escuchábamos en Argentina, nuestra corresponsal hablaba de un extraño ser andando sobre 2 patas, de aspecto bastante grotesco, y que mantenía en vilo a autoridades, investigadores, civiles. Había atacado a varios caballos y las últimas noticias incluso es que había agredido a varias personas. De repente, por sorpresa, un animal puramente criptozoológico. Y esa palabra va a ser la que brujule nuestro programa de hoy. La criptozoología, una ciencia joven, una disciplina todavía convulsa, porque hay personas que, digamos, la asocian a lo fantástico, a lo improbable, a lo acientífico, y otros, sin embargo, que creen que desde hace siglos ya hay auténtica criptozoología universitaria. Personas que se encargan de descubrir y a veces redescubrir esos animales que parecían perdidos, que se extinguen y vuelven a aparecer. Auténticos enigmas vivientes. Esto está ocurriendo ahora en Argentina, ahora mismo, esta semana. Y este animal concreto, que va a ser nuestro protagonista, esta especie de monstruo con garras, con algunos rasgos humanos y que emitía aullidos, va a ser, como digo, un eje central. Nos sonaba mucho, nos parecía el de otros casos en Brasil, Puerto Rico. Intentamos realizar una investigación esta semana para perseguirlo en el sentido de identificarlo, de saber qué puede ser, de saber si este animal está en algún sitio. Y nos hemos encontrado con un montón de sorpresas. Antes de eso, antes del viaje de hoy completamente alucinante, Milenio 3 quiere repescar, recordar algunos aullidos misteriosos. Podían ser los mismos, podían ser los que emitía este ser en Argentina esta misma semana. Batidas, escopetas, rifles en busca de un misterio. Aquel individuo se lamentaba y muchos vecinos de ese municipio de Salta hablaban del terror que les producía ese lamento en la oscuridad. Un lamento que diversos científicos en diversas partes del mundo han ido registrando con grabadoras y medios digitales. Nosotros, si lo recordáis, si nos seguís hace tiempo, en el mes de julio más o menos hablábamos del Yeti, quizá algo muy parecido. Hablábamos con personas como César Pérez de Tudela que lo vieron, que estuvieron ante él, y hablábamos con investigadores norteamericanos y europeos que habían registrado el sonido de los lamentos de este ser, concretamente estos. Don Antonio Bravo, que nos pone esa especie de voz que realmente nos recuerda hasta una psicofonía, algo realmente quejumbroso, exactamente lo mismo que describen ahora cientos de personas en Rosario y Salta. ¿Quién es este individuo? ¿Hay uno o son varios? ¿Es una especie perdida en el tiempo? Vamos a intentar descubrirlo hoy. Y lo hicimos
viajando no muy lejos, es curioso. Teníamos a Isabel Cuevas en Argentina, pero supimos por ciertos, vamos a llamarlo chivatazos, que en pleno centro de la Villa y Corte, en el Museo de Ciencias de Madrid, hay una serie de sótanos completamente cerrados al público, hay una serie de archivos, de colecciones enteras que llegan desde el siglo XVIII, desde aquel 17 de octubre del año 71, 1771, donde un misterioso personaje, no podía ser de otra forma, don Pedro Franco Dávila, daba el primer gabinete, las primeras piezas de investigación. Ahí había, auténticas maravillas que habían costado vidas humanas, las primeras expediciones de españoles en busca de animales perdidos en las colonias, en busca de especies nuevas que catalogar, y entre ellas había monstruosidades criptozoológicas, animales que todavía hoy, mientras estamos ahora mismo hablando, siguen allí, en un viejo y frío sótano, sin catalogar. Y allí que nos fuimos el equipo de Milenio 3 para intentar bajar a esos sótanos con un permiso muy especial, en plena noche, en un edificio también especial, ¿verdad? Que todos quizás hemos visitado, pero en su parte superior. Sin embargo, tal y como ocurre, por ejemplo, en el Museo del Cairo, dicen que el 80% y a veces lo más valioso está debajo. Nos lo contaba y fueron guías especiales Fernando González Sitges, biólogo, que ha estado con nosotros en otros programas, compañero de Trasglobe Films, y Óscar Soriano, investigador titular del Museo de Ciencias Naturales e investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Óscar y Fernando, dos auténticos criptozoólogos, dos personas, fascinadas con el descubrimiento de nuevas bestias, de animales que dieron paso a la leyenda, de auténticos monstruos vivientes. Qué mejor compañía, ¿verdad?, para ir por los viejos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid. Antes de bajar hacia ese abismo, le preguntábamos a Óscar si era cierto la leyenda del propio edificio, una leyenda que nos habla que en la Guerra Civil se perdió gran parte de aquellos monstruos, algunas colecciones. Esa leyenda que nos habla de masones, de la masonería, como auténticos guardianes de algunos secretos de ese sótano. Y de prácticamente 40 años, lo que duró el franquismo, de absoluto abandono de ese lugar, de un lugar que ellos encontraron casi fantasmagórico. ¿Nos lo cuenta Óscar? En principio, cuando estalla la guerra civil, pues el museo se protege y no hay ningún problema. Pero cuando las tropas nacionales entran o van a entrar en Madrid, muchos de los investigadores que había entonces, conservadores, pues se tiene una cierta idea de que eran masones, ¿no? Entonces se exilian, masones y republicanos, se exilian la mayoría de ellos a México y el museo queda en un olvido absoluto. Ese es el problema. Y no se retoma otra vez hasta el año 75, casi, con la muerte de Franco. Realmente debía haber una relación estrecha entre la investigación en aquella época y la masonería. Digamos que un cierto ambiente de la cultura estaba muy relacionado con los masones, o eran masones, vamos. Y ahí estábamos, ante unas puertas de metal, bajando o viendo unos túneles de ladrillo que descendían hasta esa especie de infierno de la criptozoología, donde había no solo animales criptozoológicos, sino también lo que llaman ejemplares tipo, y nosotros aprendemos cada día, cada emisión de Milenio 3, ejemplares tipo que nunca se exponen. Son los seres, los animales, las criaturas más perfectas de su especie y que por ella ya se catalogan y que nunca pueden ser vistas por el público porque son demasiado valiosas. Y allí estaban, abajo, en una serie de inmensos arcones. Así que sin más preámbulos, fuimos, esta vez en compañía, encabezados por Fernando González Iglesias, bajando por ese sótano hacia los museos ocultos del Museo de Ciencias. La magia de meternos donde vamos a entrar ahora, que son lugares que no puede entrar el público normal y que guardan algunos de los que todavía son animales que quedan por clasificar o inclasificados, como te he contado antes también, Óscar. Vamos a ver animales tipo. Y ahí en las colecciones no solamente es el valor que tiene el animal en sí, sino que muchos de ellos pues están capturados en las expediciones antiguas de 1700, cuando se estaba empezando a descubrir un poco la historia natural real, el mundo real que tenían detrás todas estas leyendas. Y aquí vamos a ver algunos de estos grandes animales, animales como el perico ligero, que era el perezoso, como... Imagínate lo que fue en aquella época cuando de verdad te enfrentabas, por ejemplo, al Amazonas y ibas a recolectar los animales para hacer estas colecciones. Iba recolectando desde insectos gigantes, pues peces desconocidos que aún hoy en día, cada vez que un grupo científico se mete en el Amazonas, saca un montón de nuevas especies,
Pues todo esto es lo que vamos a ver ahora en las colecciones, ¿no? Que tiene un encanto maravilloso. Nunca más acertado, encanto maravilloso, cosas que no puede ver el público y que Milenio 3 estaba ahí para mostraros con los micros amarillos a toda España y a todo el mundo. Y fuimos poco a poco descendiendo. Regresamos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 10:43. Hay un correo electrónico importante, milenio3 con número @cadenaser.com. Yo creo que ya muchos lo conocéis, milenio3 @cadenaser.com, porque hay una segunda edición, nuestro misterioso y maravilloso horario de 3 a 4. Carmen Porter, dentro de unas horas tan solo, mucho más Milenio 3, ¿no? Mucho más Milenio 3. En la madrugada, Iker, hablaremos de las misteriosas fotografías que hemos visto en los últimos años. Unas imágenes que nos enviaron los oyentes Francisco Javier López y Nani Baena, desde Úbeda, en la que se puede observar una extraña figura asomándose por una ventana, mientras pasa por debajo una procesión de Semana Santa. Una figura que se asoma, pero que no es una figura humana, que es algo extraño. Es algo raro que José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal allí en Sevilla, se ha puesto a trabajar sobre ellas con los últimos medios informáticos que hay y nos dará las conclusiones a las que ha llegado. Como siempre, hay que nuestras secciones: las conspiraciones de Santiago Camacho, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los viajes de Carlos Barroso y muchas más cosas. Así que nuestros oyentes que no se lo pierdan. Un buen menú. Pero tienes una tarjeta en las manos, Carmen. Tengo una tarjeta para invitar a todos los oyentes de Milenio 3, y así nos lo dijeron Fernando González Siches y Óscar Soriano, a una conferencia que se va a dar el martes 18 de marzo de 2003. Fenomenal. Martes 18 de marzo a las 7 de la tarde en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. El título de la conferencia: Criptozoología, mitos, leyendas, fraudes y realidades de una paraciencia. Pues una cita para todos los amigos de Milenio 3. Y nosotros proseguimos nuestro viaje en busca de algo parecido a ese misterioso gigante peludo con garras como garfios, con rostro casi humano y que está provocando el terror en Argentina. Algo parecido. Pero antes fuimos viendo, pues lo que hemos dicho, todo un museo que temblábamos porque nadie puede ver, y estaba ahí. Escuchábamos los cajones metálicos abrirse y aparecer cosas dignas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, bivalvos o conchas gigantescas, 200, 300 kilos, que incluso tenían fama casi de carnívoras, de atrapar a los nadadores y de atrapar a tantos españoles que se dejaron la vida en expediciones. Y veíamos las tarjetas de personas que no regresaron, que murieron en la expedición y que habían dejado la filiación de aquellas criaturas entonces desconocidas, auténticos aventureros del siglo XVIII, a los que queremos rendir un sincero homenaje, gente auténticamente valiente. Nos explicaba Óscar, con esa concha en nuestros pies, cogiéndola casi desde una caja de metal, perdida ahí en los fondos del museo, la magia de este tipo de misterios. Es una tridacna, es una almeja gigante, como veis, del Indo-Pacífico, que tenía fama antiguamente de que cuando bajaban los submarinistas y por descuido metían la pierna entre las dos valvas, se podía cerrar y se ahogaban. En esta expedición murieron varios investigadores por las penosas condiciones en que vivían, dado que no les llegaba el sueldo, la desorganización era total. Entonces vivían en una penuria casi absoluta, vivían casi en algunos casos de la caridad de algunos acomodados curiosos de la biología, que al verles llegar pues les invitaban a su casa, ¿no? En muchas situaciones pasó esto. En fin, la cosa fue bastante desgraciada. Fue una expedición realmente romántica, ¿no? De las expediciones más curiosas y más llamativas que han hecho españoles, ¿no? En este sentido naturalista.
Pues auténticos aventureros. A veces perdemos la perspectiva de las gestas, no solo en batallas, en guerras. Los hombres también han muerto en busca de saber más de este maravilloso planeta azul que compartimos, estamos seguros, con un montón de especies desconocidas. Antes lo decía Fernando Iglesias en una frase tremenda, que es, cada vez que alguien científico va al Amazonas y se sumerge como si fuese, pues una boya, descubre decenas de nuevas especies que hasta hoy nadie conocía. No pudimos resistir la tentación. Sabéis que parte del equipo de Milenio 3 estuvo en busca del calamar gigante, que lo hicimos y fuimos el único medio de comunicación que en septiembre nos embarcamos en Luarca en busca del kraken, y lo vimos, y ese maravilloso micrófono amarillo tocó. El final del programa era tocando un kraken recién sacado de casi 6 metros, y vimos una sala tan misteriosa como las demás, en esos sótanos donde ponía cefalópodos, gigantescos pulpos. Casi nos pareció ver a los diabólicos vampiroteutis. Bueno, nos metimos allí. Ahora vamos a los fondos del museo donde tiene Óscar la colección de cefalópodos, que os va a encantar. Bueno, ahora bajamos por una vieja escalera, las paredes son de ladrillo, hay algunos huecos, y bajamos al sótano del Museo de Ciencias. Seguíamos descendiendo hasta encontrar una especie de laboratorio con miles de frascos de cristal, como nunca antes habíamos visto, parecidos a los viejos frascos de botica o de farmacia, y dentro de cada uno de ellos criaturas realmente asombrosas, criaturas, algunas con una etiqueta que nos sorprendió y que animó desde luego nuestras ansias de investigación. Ponía sin identificar. Cuántas maravillas, cuántos enigmas podía haber ahí. Nos encontramos con uno revolviendo ahí que nos dejó también patidifusos. La gran maza, el brazo que alguien cortó, pues posiblemente hace un par de siglos, quizá el primero en España, de un calamar gigante, de un auténtico monstruo, de algo que se pensó que no existía, y llamaron loco a Julio Verne, el kraken. Lo sacaron en Palma de Mallorca y estaba ahí, casi sin filiar, en una esquina de esos fondos. Fernando, es la muestra esta de que desde hace muchos años y casi siglos estaban interesados buscando el calamar gigante, ¿no? Sí, yo no sé si está datado o no. Pues así el primero que se estudió en tierra, el primer arquitectus que se estudió en tierra fue precisamente por una maza que había cortado un chaval, un chico de 12 años, marinero noruego, que se encontró con una masa flotando encima del mar y fue a ver qué era, y era un arquitectus que todavía se movía, y le cortó una de las mazas, se la mandó a un fotógrafo y naturalista que estaba en Terranova, y este a su vez, viendo que era un ejemplar, vamos, único, y sabía que lo que había detrás, la leyenda del kraken que tenía detrás, pues se lo mandó a un zoólogo especialista en moluscos de la Universidad de Yale, y este fue el que hizo el primer estudio serio sobre un cuerpo, un arquiteutis. ¿Y este podría ser igual la primera muestra en España de un arquiteutis? Te puedo decir más cosas. Según los datos que tenemos, sería originario de Palma de Mallorca, o sea, habría sido capturado en Palma de Mallorca, con lo cual sería el primer arquiteutis que se ha capturado en el Mediterráneo. Y así en vivo, en directo, descubríamos cosas ahí escondidas y que son importantísimas para el conocimiento de nuestras especies. Se habla de que conocemos 1 millón y pico de especies concretas, por ejemplo, marinas, y que hay muchísimos más absolutamente desconocidos, que tan solo un mínimo porcentaje de lo que se oculta en las aguas es conocido por el ser humano. Y la famosa frase de que conocemos mejor el espacio, por lo menos el espacio más o menos cercano, el sistema solar, que nuestros propios mares. Por cierto, hablando de calamar gigante, sabéis que Fernando González es una auténtica persona enamorada de la persecución del calamar gigante, y con él compartimos una expedición inolvidable y un programa absolutamente inolvidable. Y también se va a hablar, y también hay una exposición dentro de poco en el Museo de Ciencias, donde la gente, tal y como vimos nosotros, va a poder ver aquellas capturas, va a poder ver, quizá por vez primera, va a poder acercarse a esos gigantescos cadáveres
de calamares que nos recuerdan a 20.000 leguas de viaje submarino, Carmen. Exactamente, y que hay una exposición que durará desde el 18 de marzo hasta finales de septiembre. En ellas hay varios ejemplares de kraken y también pues podrán ver maquetas de otros calamares gigantes. Incluso están recreadas las cabinas, ¿te acuerdas, Iker, de cuando estábamos en el barco intentando grabar esos calamares gigantes? Igual que las cámaras submarinas que sumergimos a tantos metros de profundidad para ver si lográbamos captar o capturar imágenes de esos animales. Que al final no se pudo, al final el kraken volvió a ser esquivo y no se dejó grabar, pero va a haber, una exclusiva, va a haber otra expedición de nuevo a buscar ese animal y sobre todo, importante, el museo es el de Luis Laria en Luarca, el más importante, donde están la mayor colección de calamares gigantes del mundo. No tenemos nada que envidiar ni España, no tenemos nada que envidiar, digo, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, a los que van por el mundo hablando de grandes capturas. En España, en la costa cantábrica, la mayor colección de la historia. Y junto a estos cefalópodos, junto a estas mazas misteriosas, había otro compartimento, todavía más oculto si cabe. Yo me quedé fascinado porque estoy seguro que, como muchos oyentes de Milenio 3, tenemos un respeto casi atávico al mar. Nos da, no voy a decir miedo, pero sí ese desconocimiento profundo que remueve todas nuestras inquietudes. Ahí había peces increíbles. Fernando incluso nos hablaba de antiguos enigmas medievales. En los orfebres, los que hacían antiguas piezas decorativas, dibujaron algunos peces como el celacanto, peces prehistóricos que no se redescubrieron hasta el siglo XX, que los naturalistas no conocían, que solo a partir de los años 30-40 del siglo pasado supimos cómo eran, y sin embargo en el medievo ya se dibujaban. ¿Cómo era posible? Historias que íbamos descubriendo paso a paso en el gabinete de los peces extraños. Estamos viendo el esqueleto de una especie de anaconda gigantesca, de aspecto bastante extraño, y sobre una pared aquí de hormigón tenemos una especie de pez raya culminado con una sierra, algún tipo de protoespecie del pez sierra, disecado y colocado aquí pues desde los primeros tiempos en que Carlos III pues inauguró este museo. En el norte de España, los orfebres de la Baja Edad Media, no se sabe por qué ni a qué se debió, pero hicieron distintas representaciones de celacantos como ofrendas votivas y aparecieron, todavía en la actualidad se pueden ver en alguna de las iglesias. Creo que hay una bastante conocida en una iglesia de Bilbao. Entonces nadie sabe cómo es posible que un animal que se descubrió en el siglo XX ya sabían cómo eran, y además el celacanto es un animal que no puede dar lugar a confusiones, ¿no? La forma de las aletas y la forma del cuerpo, y no se sabe por qué. Y no se sabe por qué. Muchas de las incógnitas acaban con esta misma pregunta. ¿Cómo es posible que en el siglo XII-XIII se describiesen animales? Pasaba también en un lugar en Tiahuanaco, en Bolivia, de los que el hombre no sabía completamente nada. Son animales que se extinguen y vuelven a aparecer. Ese es uno de los enclaves fuertes de la criptozoología. Uno de los animales que es casi leyenda, que ya no existe y que intenta ahora genéticamente reconstruirse, es el diablo de Tasmania, un animal muy agresivo que se llama tilacino. Poca gente sabe que en los sótanos del Museo de Ciencias de Madrid hay un tilacino, auténtico lobo marsupial que llevaba a sus crías en la tripa, con rayas, de una agresividad tremenda, y que por eso fue extinguido por el ser humano. Hoy, una de las grandes joyas a la que se dedican libros, el diablo de Tasmania, y ahí lo teníamos. El lobo marsupial es un marsupial de distribución en Tasmania y en Australia. Es un animal que se fue perseguido porque era carnívoro y causaba daños, y esto conllevó su presunta extinción. No se han vuelto a encontrar ejemplares desde mediados del siglo XX. El último ejemplar murió en un zoo, y bueno, pues aquí tenemos un ejemplar extraordinario. Un ejemplar extraordinario, pero nosotros, ya finalizando nuestro viaje, teníamos en la mente qué demonios podía ser esa criatura de Argentina. Una especie de oso hormiguero, algo gigantesco. Parecía un simio también, envuelto en pelo, con garras, y que comía caballos y animales. Y descubrimos lo que nos dejó ya completamente sin habla: el megaterio, una especie de animal entre la leyenda y la verdad, cuyo esqueleto está en esos sótanos. Una especie de animal que no se conocía que fuese carnívoro, pero sí que vivía en esas zonas de Argentina. El megaterio. Nos lo explicaba Óscar Soriano. El gran perezoso, que tenemos aquí el ejemplar con el que se describió, ¿no? Con el megaterio de Argentina. ¿Podríais contarnos un poco cómo son esas especies para la gente de la radio que no va a saber? El megaterio es un mamífero
de gran tamaño, tendrá Lo más curioso es que cuando se montó, porque aquí tenemos el esqueleto, se montó mal. O sea, se pensó que era un cuadrúpedo, o sea, que andaba con las 4 patas, cuando era más bien parecido a un perezoso, y su postura natural era sobre las 2 patas traseras, agachado. ¿El último corte? Y con las patas delanteras pues agarraba a los árboles y cogía su alimento. Cogía su alimento, decíamos, una especie de aventura, de mito auténtico en vivo. No nos cabía la menor duda. Si hay un animal en el planeta Tierra que puede ser parecido al que está causando el terror en Argentina, ese era el Megatherium, el perezoso que se guarda, el mejor ejemplar, según dicen los científicos del mundo, en el Museo de Ciencias de Madrid. Un ejemplar que quizá se ha vuelto loco por algún motivo y está atacando y causando el pavor. Lo escuchábamos, nos lo contaban los dos expertos, nuestros guías hoy, delante de ese gigantesco esqueleto. El perezoso de aquí es tan importante que el propio Darwin escribía que él había encontrado un esqueleto igual en el río Luxán, me parece que fue, y describe en su viaje que a él le ha merecido la pena el viaje, y habla del viaje del Beagle, del famoso viaje de Darwin, solamente por haber encontrado ese esqueleto le merece la pena, y hace una mención porque el único que se conoce hasta entonces es el del Museo de Ciencias aquí. Pero lo interesante es que desde entonces se genera una cierta leyenda que dice que pueden seguir vivos animales de estos perezosos gigantes en las selvas patagónicas y en algunos puntos de Sudamérica. De ahí una historia muy bonita que habla de la incursión de un naturalista inglés que va contratado por el Museo de Londres, el británico de ciencias, y se adentra en Patagonia y descubre que hay una granja muy cerca lo que es en las faldas de los Andes. Hay una granja ganadera y en la valla de la granja descubre que hay una piel con coraza. También descubre unos restos de unos excrementos de un animal que no acaba de catalogar, y le dicen los indios de allí que sí, que son megaterios, que es que andan por las selvas. Megaterios que andan por las selvas, investigadores que hace bien poco lo han comprobado, y ahora el monstruo que quizá no sea tal, sino una especie, quién sabe si mutada, fuera de su hábitat, que está causando el terror. Parecía mentira, pero la noticia surgió en Argentina y acababa en los sótanos del Museo de Ciencias, una aventura apasionante, delante del Megaterio, delante de ese ser que quizá, quién sabe, aullaba de esta forma.